Esta mañana quiero utilizar estos versículos para poder desarrollar este mensaje. This morning I want to utilize these verses to develop today's message. Y como todas las veces le pido dos cosas. And just like every time I ask two things, Que me regale toda su atención. give me all your attention. Y si puede tomar apuntes, tome And if you apuntes. can write down notes, please do so. Cuando nosotros leemos When we read el libro de los the Salmos, book of Psalms, es un libro que tiene demasiada revelación. it's a book that has an abundant Pero cuando revelation. nosotros leemos los Salmos, But when we read Psalms, dicen los que saben those the ones that know, que el libro de los Salmos they say that the book of Psalms es el himnario de los hebreos. it is the hymn book, the hymn book O of the sea que los Hebrews. hebreos That means that the Hebrews utilizan los salmos utilizes the Psalms para cantarle alabanza a to nuestro sing Dios. songs to our Lord. Entendiendo esto, Understanding this, ellos utilizan los salmos they utilize those cuando Psalms están celebrando una victoria. when they're celebrating a victory, Pero también cuando ellos quieren exaltar a Dios, cantan los salmos. when they want to exalt the name of the Lord, they sing Ellos psalms. se reúnen en sus They congregaciones gather in their y congregations empiezan a cantar and they salmos. begin to sing psalms. Llamó mi atención It calls my attention. que Jesús, antes de obtener una victoria muy Jesus, poderosa, before obtaining a very important victory, Jesús decide cantar un salmo. Jesus decides to sing a En psalm. Marcos capítulo 14 del versículo 26 al 31 Mark 14:26. dice: cuando hubieran cantado el himno, When they had sung a hymn, salieron al monte de los they olivos. went out to the Mount of Olives. Jesús, Jesus, antes de ir al monte de los olivos before a orar, going to the Mount of the Olives, porque sabía que esa noche iba a ser apresado, they knew that that day Jesús he was going to decide be. cantar un salmo. He begins to sing a song. Jesús decide cantar He begins to este sing salmo. this psalm. Esto es muy poderoso, That's very powerful. porque Jesús sabía la victoria que iba a He obtener. knew that the victory that he would obtain, Pero todavía no lo habían apresado. they have already Todavía no him. había pasado el proceso. The process still hadn't passed En by. ese monte, In that mountain, Jesús dice después en su oración: Jesus says in his prayer, si es posible, pasa de mí esta if copa, it's possible, let this pero que no cup se haga pass, mi voluntad sino la tuya. but let my will not be done but yours. Pero antes del proceso, Before the process, Jesús decide cantar. he begins to sing. Entonces nos está dando un principio, It's Jesús, giving us a principle. que Jesus is giving antes us de a principle. obtener una victoria, Before obtaining a que victory, antes de pasar un proceso, before going through en nuestros tribulation, labios in our lips, tiene que haber una alabanza. there needs to be Tiene que haber praise. una alabanza de there gratitud. needs to be praise of Tiene que haber una gratitude, alabanza exaltando a nuestro praise Dios. exalting our Lord. Entonces los hebreos utilizan estos salmos The Hebrews use cuando this están psalms congregados para proclamar when victoria. they're congregated to proclaim Lo que victory. Jesús estaba diciendo: yo sé que viene un proceso, Jesus says that pero there's a process después del coming, proceso viene la but before the victoria. process, there's Diga que victory está al lado coming. suyo: después del proceso After the process, viene la victoria. victory is on its El way. proceso no es para siempre. Process is not- the El process is not forever. proceso, después del proceso viene la victoria. After the process, the victory comes. Entonces Jesús lo hace en la noche más oscura Jesus does de it su in the vida. darkest night of his life. De esta forma empieza a exaltar el nombre de nuestro In Dios. this way, he exalts the name of God. También los hebreos lo hacían Also, the Hebrews would cuando do estaban it celebrando fiestas. when they were celebrating festivals. Ellos lo hacían para exaltar el nombre de nuestro They Dios. did it to exalt the name of Ahora our bien, Lord. usted tiene que entender Now you need to understand que el libro de Salmos está compuesto por 5 the book of libros. Psalms is composed by 5 books. Salmo es el libro más grande de la Psalm Biblia. it's the longest book El in the libro de Bible. Salmos tiene 150 It capítulos, has 150 pero chapters, está dividido en 5 libros. which is divided in 5 books. Usted tiene que saber You need to know que no todos los salmos los escribió David. not all the Psalms are written by David. Este libro This book, lo escriben los hijos de Coret the sons of y lo Korah escribe Moisés. and Moses. Pero dentro de estos 150 capítulos, But between those 250 David chapters, escribe 75 David salmos. writes 75 Psalms. Quiere decir que David escribe la mitad de estos That salmos. means that he wrote the Y half of dentro de it. los 75, And within the 75, David escribe el Salmo David 57. writes Psalms 57. Ahora bien, usted tiene que saber Now you need to know que los salmos that the Psalms, no es que se pusieron a decir: voy a ver si hago un poema y lo escribo para que sea un it's not that salmo. they were saying, it's going to be a poem to see Los if it's going to be a salmos Psalms Son experiencias vividas de cada uno de ellos. are experiences lived by them. Los salmos The Psalms, no fue que ellos decidieron para que se leyera algo bonito. they didn't write it just to write Los something salmos nice.
escritos The written son songs la evidencia are the evidence de una experiencia of personal. a personal Cada vez experience. que usted lee un salmo, Every time you read the book of tiene que Psalms, entender you need to que es una understand experiencia vivida. it's a divine Es una experience. experiencia personal It's a personal del que experience. escribió este The salmo. one that wrote the book of the Usted tiene Psalms. que entender You need to que understand muchas veces Dios utiliza many times God utilizes sus experiencias, His experiences, sus vivencias His living para bendecir a to otros. bless others. O sea que usted, You, lo que usted vive, what you live, lo que usted pasa, what you go through, la experiencia positiva, the positive o experience negativa, or negative Dios experience, la utiliza God utilizes con them un propósito with a purpose de bendecir to a bless otras personas. other people. Por ejemplo, For example, una persona pasa por la experiencia de la a enfermedad, person goes through the experience of pero sickness, Dios utiliza esa but God enfermedad utilizes that para sickness luego sanarlo to then heal y them, que esa sanidad and that healing sea el motivo de que el nombre de Dios sea can glorificado. be the motive that the name, Ahora, God's name con is esa exalted. sanidad, With that healing, Su fe es fortalecida. your faith is ¿Por qué? strengthened. Porque usted dice, You say, si lo sanó a él, if he healed him, también me puede sanar a He mí. can also heal me. Si lo libertó a If él, He freed him, también me puede He libertar a mí. can also bring deliverance in Si my Dios life. lo bendijo a If He él, blessed him, también me puede He bendecir a mí. can also bless me. Lo que está diciendo que su testimonio He's saying that your testimony, sirve para que la fe it helps that your faith sea fortalecido de aquella persona que can be está alrededor suyo. strengthened to those that are around you. Entonces, esto es lo que Dios hace con los que escriben los salmos. This is what God does with those that have written the book A of Psalms. través de estos hombres Through these men y mujeres, and women, Dios permite que sus God experiencias allows that His sean de experience bendición para cada uno can de be a nosotros. blessing for each Ahora one of us. bien, quizás en algún momento de su vida Maybe in one time in your nos hemos life, preguntado, we've asked ¿por ourselves, qué esta situación? why is we're going through this Usted dice, situation? no sé de dónde vino, I don't know where it came from. no sé por qué el diablo se I don't know levantó, why the devil no rise. sé por qué estoy pasando esto. I don't know why I'm going through Si this. yo me porto bien, If I behave well, si no me salen alas, no sé por qué. I don't have wings. I don't know why. Pero es más, mi esposa me dice que soy un angelito. But my wife says that I'm an angel. Si soy buena If persona, I'm a good person, ¿por qué se levanta esto en contra why mía? does this rise ¿Por qué against esta me? situación difícil? Why do I go through this Pero difficult usted tiene que situation? darse cuenta que esa situación You need difícil, to know that that difficult situation, ese momento que usted no that entiende, moment that you don't es el understand, testimonio it's the testimony para Dios bendecir a otra God persona. to bless another Usted person. dirá, pero ¿por qué mi You experiencia probably will say, why is my es de experience bendición para otras is a personas? blessing for other people? Porque el final resultado Because the end result, es que el nombre de Dios es glorificado that the name of Jesus is por el glorified momento difícil que usted pasa through the moment that y ve la mano de Dios hard manifestarse times en that you su go vida. through, you will see God's hand move. Entonces dígale que está al lado suyo, los momentos The difíciles difficult moments, es para que el nombre de Dios sea it's exaltado. for the name of God to be exalted. Hay otros que dicen, ¿por qué muchas veces me tocó vivir esta situación o experimentar Others esta say, situación why did I have to difícil? go through this experience or to ¿Por this qué difficult tuve que ser moment? yo? Why does it have to be ¿Alguien me? se ha hecho esta pregunta alguna vez? Has anybody asked themselves that question? ¿Por qué a mí? Why me? ¿Por qué tengo que ser yo? Why does it have to be me? Hoy le quiero responder esa pregunta. Today I want to answer that question Desde las for you Escrituras. from Scripture. Nada de lo que nosotros vivimos, Nothing what we una experience casualidad. is a coincidence. nada, Nothing. nada de lo que vivimos es una casualidad. Nothing that we go through Todo is tiene un casualty. propósito Everything has a de purpose parte de Dios from para our nuestra God vida. for our lives. Usted tiene que saber que el motivo de toda crisis You need to know that every reason for es every que Dios crisis pueda prepararte is so that God can para prepare el you tiempo de tu for the manifestación. time of your manifestation. Dígale que está al lado suyo, va a llegar un día donde Dios te va a exhibir. There will be a time where God will exhibit Va a llegar you. un día donde Dios te va a exponer. He will expose you. Va a llegar un día donde Dios va a manifestar A time where God will manifest todo lo que ha declarado sobre tu vida everything that He's y declared lo over vas your a ver life. And visible. you will see it. Lo vas a poder You'll palpar. be able to touch La it. gente va a decir, People will say, grandes cosas ha hecho Dios con esto. great things has Pero God done. para with it. eso, But for that, Dios necesita pasarte por un proceso. God needs to go. You need to go through a Entonces, process. el motivo de la crisis The motive of es the que Dios te crisis pueda preparar para el tiempo de tu is so manifestación. that God can prepare you for the time of the Usted tiene que manifestation. saber You need to know Que antes de toda manifestación before the hay un manifestation, proceso. there's a process.
Dígale que está al lado suyo. Sin proceso Without a process, no hay manifestación. there is no manifestation. En el proceso In the process, Dios forma nuestro carácter. God forms our En el character. proceso In the process, Dios nos pule. God polishes En us. el proceso In the process, Dios nos quita God removes aquellas cosas those things que a nosotros nos gustan, that we like, pero que impiden but they don't allow que us Dios to. cumpla el propósito en nosotros. That God fulfills the purpose in our ¿Cuántos life. quieren ver la manifestación de Dios? How many want to see the manifestation of God? ¿Cuántos quieren tener procesos? How many here want to go through process? Queremos lo uno We want one sin lo otro. without the other. Y es que los procesos son dolorosos. When you go through processes, they're painful. Los procesos Processes no se tratan de un aceleramiento. are not about acceleration. Los procesos se tratan de una They're preparación about a preparation para que luego podamos cumplir so that we can fulfill el objetivo the objective por el cual estamos en esta in tierra. which we're in this world. Usted tiene que saber You need to know que antes de la multiplicación de los panes y los peces, before the multiplications of the bread primero and fishes, Jesús first Jesus, lo partió first he cut them ¿en qué? in En pedazos. pieces. Antes de la multiplicación Before the multiplication vino el quebrantamiento. came the brokenness. Ahora usted entiende por qué en el 2025 pasó cosas. You know why in 2025 you went through things? Usted se sentía quebrantado. You felt broken. Usted sentía que no iba a salir del You proceso. felt like you were never going to get out of Usted that difficult sentía que situation. eso se había levantado en su contra You felt that it rised y que against esa you, presión lo estaba and ahogando. that pressure was Pero en drowning el you. 2026 But in 2026, Dios dijo va a ser el año de la manifestación. God said will be the year Lo of que está manifestation. diciendo que el proceso He's se saying terminó. The process Lo que está ended. diciendo que lo que te viene ahora That what's coming now es la manifestación de lo que Dios declaró the sobre tu manifestation of what vida. God declared over your life. Lo que está diciendo es He's saying, what que he's saying pronto vas a is, empezar a vivir you will soon begin to lo que Dios live dijo de tu vida. what God said over your Entonces, life. cuando nos damos cuenta When we realize que la situación que nosotros that vivimos situation that we go through, nos ha venido a preparar it came to para prepare el us tiempo de la for manifestación, the time of the empezamos a ver manifestation. las cosas de una manera We diferente. begin to see things in a different Hoy way. quiero decirle a alguien Today I want to tell someone, que todo lo que has vivido everything that you've gone through tiene un propósito. has a purpose. Y es el tiempo de And tu it's the manifestación. time of your manifestation. Entonces, en esta mañana This morning, yo quiero predicar bajo este tema. I want to preach under this topic Porque en ti ha confiado mi alma. because in you my soul has trusted. Porque en ti ha confiado mi alma. Because my soul has trusted in you. Usted tiene que saber esto, You need to understand this. que todo creyente All believers que quiera hacer la voluntad de Dios, that they want to do God's will, el enemigo se va a the levantar en enemy su contra will rise para against perseguirlo. them to persecute them. Todo aquel que decide hacer la voluntad de All Dios, those that decide to do the will of el God, enemigo se va a levantar en su contra the para enemy bendecirlo, will rise para against perseguirlo. you to persecute you. Lo persecute que you. hace el enemigo What the enemy does es que te persigue de tal is manera that he chases you in a way que te lleva al punto that he takes you to the point donde tú where desistas you de desist seguir creyendo lo que Dios te ha prometido. to stop believing in what God has Entonces, promised esa you. es la manera que el enemigo utiliza. That's the way that the Te enemy uses. sigue, te sigue, te He sigue chases you and chases para que tú you abortes so that you can leave el propósito que Dios ha puesto en the tu vida. purpose that God has placed in your life. Ahora, mire qué dice Isaías capítulo 30, versículo Look 15. what Isaiah chapter 30 verse 15 Isaías capítulo says. 30, versículo 15. Isaiah chapter 30 verse 15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. For thus says the Lord God, the Holy One of Israel, and returning and rest you shall be saved, and quietness and confidence shall be your strength, but you would not. Lo que está diciendo es: What it's saying is, en descanso in rest serás you will be salvo. saved. Cuando aprendes a estar tranquilo When you en begin- medio de la When crisis, you remain calm in this time of experimentas la situation, salvación. you experience salvation. cuando aprendes a estar en quietud, When you learn to be es calm, cuando entonces empiezas a experimentar esa salvación. that's when you experience Ahora, salvation. cuando hablamos de salvo, When we speak of no someone solo being nos saved, referimos a la salvación de nuestra alma, we don't nos say salvation of the referimos soul. a cualquier situación que nosotros estemos We refer to enfrentando. any situation that we're going Entonces, through.
En un momento de crisis, In a time of crisis, si ustedes se desesperan, if you become la desperate, crisis se va a volver más grande. crisis will rise Pero en el and become momento bigger. de crisis, In the moment of crisis, en el momento de prueba, in the moment of en el momento tribulation, difícil, in the difficult times, dice Dios, God says, en descanso rest y en reposo. and being in Ustedes quietness tienen and que estar rest. tranquilo. You need to remain calm. Cuando usted empieza a ver eso, When you begin to see this, usted dice, you say, empieza a experimentar la salvación de nuestro Dios. you begin to experience salvation Ahora from bien, God. Satanás sabe Satan knows que cuando Dios habla, that when God esa speaks, palabra se cumple. that word will become fulfilled. Yo siempre digo algo. I always say something. Si hay alguien que cree lo que Dios habla, If there's someone that es believes what God Satanás. says, is Satan. A veces usted y yo no le prestamos atención a lo que Dios dice. Sometimes we don't pay attention to what God Pero speaks. si alguien que está pendiente, But there's someone that is a lo que aware Dios habla, and seeing what God speaks es Satanás. is Satan. Dios sabe, God knows. Satanás sabe Satan knows lo que Dios dijo. what God said. Y él sabe que esa palabra se va a manifestar. And he knows that that word will become manifested. Usted tiene que saber que Dios no opera escondido. You know that God does not work Dios and not siempre operate te da hidden. estrategia para luego exhibirte. He also gives strategies Mire to que then exhibit you. dice, ya leímos el Isaías 30. We already read Isaiah Dice, 30. en descanso. In O sea, quietness. la única manera que el enemigo puede quitarte The only way that the enemy can take y away from you abortar el propósito de Dios and make you abort the es cuando te purpose of quita el God descanso. is when you have rest. ¿Y cuánto descanso necesitamos? And how much rest do we need? Porque hoy estamos más afanados que otra cosa. Today we're eager for other things. Hoy deseáramos que el día tuviera 25 horas. Today we would want the day to have Porque 25 24 ya no hours. alcanzan. Because 24 hours is not enough. ¿Cuándo fue la última vez que usted se acostó el día que era? When was the last time that you went to sleep the day of? Por lo general siempre nos acostamos a las 2, a las 3 de la mañana. Sometimes we go to sleep midnight. Porque las 4 o'clock, 24 no ajustaron. because 24 hours is just not Entonces enough. tenemos que dormir al siguiente So we día need to sleep the next porque day las 24 ya no nos because ajustan. 24 hours is not enough. Y nos acostamos y nos levantamos cansados. And we wake up and we're still tired. Entonces ese cansancio se ve reflejado en todas las That áreas de is nuestra vida. reflected in all areas of our life. Estamos cansados para disfrutar con la familia. We're tired to enjoy time with our Estamos family. cansados para venir a la We're iglesia. tired to come to church. Estamos cansados para orar. We're tired to Estamos pray. cansados para leer la We're palabra. tired to read scripture. Estamos cansados. Para todos estamos cansados. We're just tired for everything. Hoy nos dan el bordón, no sé por qué, pero Today estamos cansados. we're just tired. Usted ve que hay gente que viene a la iglesia de arrastra. People that come to church just struggling. Entonces el enemigo te quita el descanso. The enemy takes your rest. Y cuando te quita el descanso, Once he takes your te rest, roba el reposo. he steals. Y cuando te roba el reposo, When he te steals roba la your rest, confianza. he steals your confidence. Entonces estamos en casa, pero estamos pensando qué vamos a hacer mañana. We're Es más, alone, aquí hay but we're gente que ya thinking está what we're gonna do pensando qué va a hacer mañana lunes. Today you're already thinking what you're going to do tomorrow Monday. Y no disfruta el domingo porque está And pensando you lo del don't lunes. enjoy Sunday because you're thinking of Monday. Y ya están cansados porque saben que el lunes es lo que les toca. And you're tired because you know what happens on Monday. Al perder la confianza, When we lose our perdemos la confidence, fe. we lose faith. Al perder la fe, dejamos de agradar a Dios. When we lose our faith, we stop Al pleasing dejar de God. agradar a When Dios, we stop pleasing nos God, convertimos en enemigos de we Dios. convert into enemies of God. Porque sin fe es Because imposible agradar a without Dios. faith it's impossible to please Entonces God. empezamos a hacer las We cosas begin to do things a nuestra in fuerza, our a strength, nuestra in capacidad our capacity, y hacemos a un lado a Dios. and we put aside God's. Ahora, And la now, Biblia dice, en Scripture says, descanso Rest y en reposo, and y peace. vuestra confianza And- será vuestra fortaleza. In quietness and confidence it shall be your strength. Diga que está al lado suyo, tenemos que aprender a depender más de Dios We need to learn how to depend on para God tener descanso. to have that rest. Mira al que está al lado suyo y dile, Tell your neighbor, ya necesitas descanso, dígale. it seems like you need a rest. Hay unos que tendrán una cara de cansado que... Some have a face that they're so tired. Entonces usted tiene que saber que la única manera You need to know that the only way que el enemigo te puede quitar that the enemy can steal todo lo que Dios te ha dado everything that God has es given you perturbándote, is to disturb you, es poniendo afán en tu is vida, to putting eagerness in your es life, perturbándote la vida, haciéndote la vida de is to cuadrito. disrupting you and para making your robarte la life paz. impossible. Entonces cuando un creyente se desconecta de lo que When Dios a believer disconnects es from porque God, en un
momento de su It's vida because at one point in time, dejó que el enemigo lo perturbara. they let the enemy disturb Dejó them que el or enemigo disrupt hiciera them. nido en su corazón. They let the enemy make a Toda nest in their persona heart. que se sale de Dios, se aparta de Dios, Everyone that es leaves from porque en un God momento is because at one point in their prestó life atención a lo que no tenía que they paid prestar attention atención. to what they shouldn't have. Entonces David, entendiendo esto, So David, understanding this, escribe el Salmo he writes 57. Psalms 57. Ahora, usted tiene que saber en qué momento escribe el Salmo You need to know 57. at what time he wrote Psalms 57. David escribe el Salmo He 57 writes Psalms 57 cuando está escondido when he is en una cueva. when he's hidden in a cave. Usted tiene que entender que David, You need to understand that David, mientras estuvo en el palacio, while he was in the palace, nunca dijo yo voy a ser el próximo rey. he never said, I'm going to be the next king. Nunca. Never. Él siempre fue fiel a Saúl. He was always faithful Él to Saul. decidió servir a He Saúl. decided to serve Él puso Saul. su vida en las manos He put his life in the para hands proteger la vida de to Saúl. protect the life of Saul. David siempre se mantuvo con He humildad always remained humble, y su fidelidad and his faithfulness para la casa de for Saúl. the house of Saul. Usted tiene que entender You need to understand que la persecución that persecution y el odio de Saúl and the hatred from Saul en contra de David against fue David hasta que Saúl se enteró was until Saul knew lo que David or found out what portaba. David carried. Aquí es donde vamos a empezar ya a predicar. This is where we're going to begin to preach. Usted tiene que saber You need to know que el día que salga a luz, the day that it comes to el light, día que Dios the te day manifieste, that God manifests you, el día que Dios te exhiba, that God exhibits you or el exposes día you, que Dios exponga that He exposes lo que tú cargas what you carry de parte de Dios, from God. ese día That day, prepárate, prepare yourself, porque aquel que te daba besitos, because those that always kiss aquel you que te daba or that abracitos, would always hug you, aquel que te decía eres mi pana that full, would say that's you're my friend, aquel que decía cuente that conmigo, say count on me, ese día that day se va a despertar it will el awaken mismo espíritu the same que spirit se despertó en that Saúl, awakened in Saul, se va a despertar en él will awaken in y te va a them, empezar a hacer la guerra, and they will begin to make war, te va a empezar a decir cosas que tú dijiste no entiendo, will say things that you ¿Por will not qué me dijo understand esto? why He told me pero this, tú tienes que entender but you need to que understand lo que quiere es what quitarte He wants is to take lo que ya away Dios depositó en tu what vida. God deposited in La your Biblia life. dice que Saúl lo siguió para matarlo Scripture says that Saul wanted to kill después que David. David lo protegía a él. After David Ahora él lo protected sigue him, para matarlo. now he chases to David se kill him. pregunta, David asks himself, ¿por qué tanta persecución? why so much ¿Qué persecution? hice yo? What did I do? Usted se pregunta, You ask yourself. si yo lo único que he hecho es bien, The only thing that I've done is good things. ¿por qué después de servirle Why after serving me paga de him, esta manera? he pays me ¿Quién ha this hecho eso way? alguna vez? Who's asked themselves that? La evidencia The evidence de que tú cargas algo de Dios that you carry something from es God cuando el enemigo se levanta a is hacerte when guerra. the enemy rises to Hay gente que make dice, war. mire hermano, a mí ni los zancudos se meten conmigo. People say not even the mosquitoes. Es más, gonna yo voy al patio, bother todo el me. mundo lo pica y a mí no me I pica. go to the backyard and they bite everyone Yo except no me. tengo guerra por ningún I lado. don't have war anywhere. Yo no entiendo por qué los cristianos solo de guerra en guerra I don't viven. understand why Christians they ¿Por live qué? in war and Por war. lo que tú Because it's what you, portas. it's what you carry. Por lo que tú It's because of what you carry. El hecho que Dios haya puesto su mirada sobre ti, The fact that God has put His eyes over se you, te va a levantar una persecución persecution will rise para against querer you quitar el depósito que Dios to tiene en tu take vida. away that deposit that God has placed in your life. Al lugar donde tú llegues, The place that you get ahí te to, van a querer matar. they want to kill you. They would want to Usted kill dice, no you. me voy de aquí porque me odian. I'm gonna leave here Llegas because they allá, hate me. te van a odiar You go over también. there and they're gonna hate Llegas you. a otro lugar, te van a odiar. Go to another place Al and they're gonna lugar hate que you. tú vayas The te van a hacer la place that you guerra. go to, they will make Porque war. no eres tú, Because es it's lo not que you. portas de It's parte de what you Dios. carry from God. Usted tiene que saber, You need to know hay cosas there's things que Dios depositó en ti that God deposited in you que le molestan al que está al lado that tuyo. bother your neighbor. Hay gente que te odia de gratis. People that hate you for free. Y te dice, pero si yo qué le And you hice. say, what did I do to him? ¿Usted ha visto esos perritos bravos? Have you seen those angry dogs? Y usted está ahí y And you're there. no sé si me muerde, me I quito, don't me know corro. No sé. if to leave or ¿Pero por run. qué? But why? Por lo que tú portas, Because it's what you carry. por lo que tú cargas. It's what you carry.
Usted tiene que saber algo. You need to know something. Usted controla lo que tiene dentro. You control what you have Usted no puede inside. controlar lo que está afuera. You can't control what's out Pero usted there, controla lo que está dentro. but you control what's inside. David sabía quién era él. David knew who he was. David estaba seguro de quién era David él. was sure of who he was. Sabía que tenía la unción He para knew ser rey. that he had the anointing to be David king. estaba seguro. He was sure. David conocía el récord de He Dios. knew the record of God. David sabía que lo que Dios prometía, Dios lo He knew cumplía. that what he Entonces promised he David would do. sabía David knew que si él tenía la unción de ser that he rey, had the anointing to be king. tarde o temprano Sooner él or iba a ser later, rey. he was going to be king. David sabía que tenía la gracia de Dios. David knew he had the grace of God. Y sobre todo David sabía And above all, que he la knew presencia de Dios that estaba con the él. presence of God was with David him. sabía He knew que Dios fue quien lo escogió God was the one that chose entre him todos los hijos de Israel. amongst all the children of David Israel. también sabía David also knew que el día that the day que alguien decidiera pelear con Saúl, that someone would decide to David fall iba a against obtener la Saul, victoria. he was going to obtain David victory. estaba seguro de He eso. was sure of it. David dijo, si yo peleo con Saúl, yo tengo la victoria. If I fight against Saul, I have the victory. No es con hermano Saúl. It's not with brother Saul. No vaya a pelear con hermano Saúl. Don't fight with brother Saul. David sabía David knew que si él se enfrentaba that if he faced a Saúl, Saul, iba a obtener la victoria. he was going to obtain victory. Porque David sabía que Because David knew what? que tenía el llamado, That he had the calling, tenía la unción, he had the anointing, tenía el favor de and he had the Dios favor of God. y todo. And Tenía therefore, los cielos abiertos He had the a su heavens favor. open in his favor. Tenía 4 cosas. He had 4 things. Tenía el llamado, He had the calling, tenía la unción, he had the anointing, tenía el favor he had the favor, y tenía los cielos he had abiertos a su favor. open heavens David for him. sabía que no había manera David knew that que there él was no way perdiera una guerra. that he could lose a war. No había manera que sus enemigos lo derrotaran. There's no way that the enemies can Porque defeat él him cargaba una palabra de parte because de Dios. he carried a word from La God. pregunta es, The question is, ¿qué es lo que tú cargas? what do you carry? ¿Qué es lo que tú cargas? What is it that you carry? Dígale que está a los suyos, que no se te olvide la palabra que Dios te dio. Tell your neighbor, don't forget the word that God gave you. Que no se te olvide la palabra que Dios te dio. Don't forget the word that God gave you. Que no se te olvide lo que Dios depositó en ti. Do not forget what God has Dígale, deposited no in you. importa quién se levante. Doesn't matter who rises against Acuérdate you. que eres un depósito Remember de Dios. that you're a deposit from God. Acuérdate que cargas una promesa. carry promise. Acuérdate que cargas una palabra. carry a word of Y God. que esa palabra, And that word, el día que Dios tiene señalado, the day that God has ese día signaled, se va a manifestar. that day it will manifest. Ese día va a salir a luz lo That que day Dios declaró it sobre will tu vida. shine what God has declared over your life. Entonces, lo que llama mi atención, What catches my attention is usted sabe que siempre predicamos por lo general we always preach in general de lo que contiene el versículo, of what the verse contains, pero nunca predicamos but we never del preach tema del of versículo the title o del of tema the del chapter. capítulo. The title of the chapter. Lo que me llama la atención What calls de my este salmo attention, es que el título the title of the Psalms is dice: no destruyas, Do Not Destroy. no me destruyas. It says do not destroy. Si usted lee el título del salmo, If you read the title of the Psalms, dice: no it says destruyas. do not destroy. Pero esto llama mi atención. But this phrase caught my attention. Dicen los que saben, los eruditos bíblicos, The people that study que este signo de no me destruyas that this sign of do es not una destroy nota me, musical, it's a melody. es una melodía. It's a melody. It's a note. Entonces podemos entender But we can que David está understand escribiendo una canción. that he's writing a En song. el Salmo 57 es una Psalms melodía 57, que David le está it's a escribiendo melody that a Dios. David is writing to God. Entonces el título de este salmo The title of es this No Psalms me is destruyas. do not destroy me. David escribe este salmo David writes this psalm no por la habilidad que tenía de escribir. not for the ability that he had to David write. escribe este salmo He writes this no por psalm la habilidad not for que the tenía ability para hacer música. that he had to be a musician David escribe este salmo no por la experiencia que él tenía. or for the experiences that he David had. escribe este salmo David writes this song porque él because reconoce he recognizes que necesita that he needs cantar una melodía to sing a melody en medio de la in the crisis, midst of his crisis, pidiendo favor asking for y favor misericordia. and mercy. En medio de la crisis, In the middle of the crisis, David dice: ¿sabes qué? Yo quiero cantar una melodía. David says, I want to sing a Yo melody. quiero cantar una I alabanza want a to sing Dios. praise to God. La única manera que mi alma tenga paz The only way that my soul can have es que peace haga lo que sabe hacer. is that I can do what I know Y how es to do. alabar And it's to praise, a nuestro Dios. it's to worship our God. Y voy a pedir favor y And I'm asking for misericordia, no favor a and Saúl. mercy, not to Saul. David sabía David que si knew le pide
Diga que está al lado suyo. En medio de la crisis, ¿en quién está Tell your descansando? neighbor, in the midst of the crisis, who are you resting on? En medio de la crisis, ¿en quién está In the descansando? midst of crisis, who are you resting on? Cuando usted sabe quién es Dios, When you know who God is, usted aprende a descansar en Él. you know how to rest El in problema es que a God. veces oímos de Dios, The times is pero that no we conocemos a Dios. hear God, but we don't know God. venimos a la iglesia porque oímos de Dios, We come to church pero because no we hemos hear tenido un God, encuentro con Dios. but we've never had an encounter with God. Job hacía altares a Dios, Job made altars pero to no God, conocía a Dios. but he did not know Hay God. gente que canta alabanzas, People that sing pero no conoce a praises, quién le canta. but they don't know who Hay they're gente que singing to. eleva oraciones, pero no People sabe a that quién le está their orando. prayers elevate, but they don't know who they're Entonces, praying David to. sabe David knew que si él, como conocía a Dios, that since he knew él God, sabe que la única he knew manera that the only way de hallar descanso to find es rest cantar is una to alabanza a su a Dios. worship, a praise Porque to God. él sabía el récord de He Dios. knew God's record. Cuando él tocaba el arpa, When he would el play the demonio harp, que atormentaba a Saúl, the demon ese that would demonio se possess apartaba. Saul, that demon Lo would que leave. te está diciendo, iglesia, We say, hay church, un principio there's a principle. en medio de la In crisis. the midst of the crisis, Canta una alabanza. sing praise. En medio de la crisis, In alaba the a midst of Dios. crisis, praise God. Estás en problemas, alaba a Dios. You're in trouble, praise Estás God. enfermo, You're alaba a sick, Dios. praise God. En medio de la crisis, alaba a Dios. In the midst of the crisis, praise God. David no descansa en sus fuerzas. David does not rest in his own strength. David no descansa en sus He habilidades. does not rest in his David abilities. no descansa en sus He compañeros. does not rest in his companions. David aprende a descansar He learns to en el rest Dios in Todopoderoso. the Almighty Dígale que está al God. lado suyo, aprendamos a descansar Say, let's learn to en el rest Dios Todopoderoso. in the Almighty God. Dígale, aprendamos a descansar Let's learn how to en rest el Dios on the Almighty Todopoderoso. God. David sabía David knew que si él se encargaba that if he would be in de alabar a charge Dios, to praise Dios God, iba a encargar de lo de él. God will take care of Entonces the dígale que está al lado situation. suyo, encárgate de lo de Dios Be in y Dios se encarga de lo take tuyo. care of God's things, and He will take care of you. Encárgate de alabar a Dios Be in charge of praising y a God, medida tú le alabes a and Él, the way that you Él praise se va a Him, encargar de lo tuyo. He will Él take care of conoce you. tu He situación. knows your situation. Él conoce tu He problema. knows your problem. Él conoce tu He crisis. knows your crisis. Pero encárgate de alabarlo a Él. But praise Him. Encárgate de exaltarlo a Él. Praise, exalt His Porque name. en medio de tu alabanza, Because in the midst of your Dios va a praise, pelear por ti. God will fight for Así you. que dígale que está al lado suyo, tell your neighbor, salite del ring. Get out of Deja de the estar peleando ring. tú. The ring does not belong to you. Alábale a Dios. Praise Y God, Él va a pelear por and ti. He will fight for you. Él va a pelear por ti. He will fight for you. Dice la palabra, The word tu says, pleito, your fight, yo lo defenderé. I will defend it. Así dice la palabra. That's what the word says. Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado. Tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. But thus says the Lord, even the captives of the mighty shall be taken away, and the prey of the tyrant shall be rescued. For I contend for those who contend with you, and I will save your children. Deja de estar peleando con tus hijos. Stop fighting with your children. Alaba a Dios. Praise God. Ahí está el secreto. That's the secret. Yo le alabo, I praise Him. Dios interfiere. God interferes. Si Él dice, yo te voy a defender, If He says, I will defend you, yo le alabo, I will praise Him. Él mete su mano. He will give me His Yo le hand. alabo, I praise Him. Él lo trae. He brings Him. No, así más rápido, ven con alabanza que te tiene. Mire, me llama la atención el nombre de este salmo, el It título. calls my attention the title of the No Psalms. me destruyas. Do not destroy them. Do not destroy me. David está diciendo, David is saying, no me destruyas. do not destroy me. David sabía que David Saúl knew estaba endemoniado. that Saul was possessed. Como usted sabe que le hace la guerra está endemoniado. You know that those that make war are possessed. David sabía, David knew. pero David no se puso a hacerle guerra a Saúl. David did not create war against Saul. En lo que aquel me hace la guerra, The one, when yo alabo a Dios. as he's making war to me, I praise God. Yo sé que estás endemoniado, I tranquilo, know yo sé. that you're possessed. Don't Yo me voy a worry. encargar de lo mío. I will take Yo care voy a of mine. alabar I will a Dios. praise God. Yo le voy a dar una adoración a I will Dios. give him worship Y to Saúl God. persiguiéndolo para And matarlo. Saul chasing to kill David him. sabía que el David favor de knew Dios ya no estaba con Saúl. that God's favor was not with David Saul. sabía David knew que los dos that them- habían sido ungidos they were both por el mismo anointed profeta. by the same prophet. Entonces dice, al ungido yo no lo toco. I won't touch the anointed one. No importa que esté endemoniado, Does no not matter importa que esté como if esté, he's possessed or whatever, however Yo a it él is, I will lo respeto. respect him. Yo no voy a hablar en mal
en contra de mi hermano. not speak bad of my Porque el brother. mismo que lo ungió a él Because the same one that anointed es him, el mismo que me ungió a mí. he has anointed me as Entonces well. escribe So he writes, Salmo 57. Psalms 57. Vaya a Salmo 57 Please go with me to para que Psalms lea la Biblia 57. en esta semana. Porque después que sale de aquí la mete al carro y no la vuelve a usar. Así que léala ahorita. Salmo 57. Psalms 57. Hay unos que no traen. Yo miro que hay una gente que no trae Biblia. I see that some people don't bring Bibles. Usted sabe que antes era un privilegio cuando usted aceptaba a Cristo. Before it was a privilege when you Usted accepted caminaba por la calle Christ. con la Biblia así. You walked in the streets with the Bible. Allá ve el evangélico, decían, por la Here Biblia. comes the Christian. Pero hoy no se sabe si usted va para el mall, va para la Today playa we don't know if we're going to o va the para la beach or to iglesia. the mall or to church. Traiga su Biblia. Bring your Bible. Traiga su. Ya que no la lee en la casa, léala Since you aquí. don't read it at home, read it here. Salmo 57. Psalms 57. Ten misericordia de mí. Be merciful, Oh Dios. oh God. Ten Be misericordia. merciful to me. Porque en ti ha confiado mi For alma. my soul trusts in you. Y en la sombra de tus And in the alas me shadow ampararé. of your wings I will make my Hasta refuge. que pasen Until these los calamities have passed by. Mientras haya quebranto, voy a estar pegado a él. Once there is calamities, I will Esto be tied llamó to mi him. atención. This called my attention. Porque el salmista no es de escribir, escribe dos The veces. psalmist does not write Ten twice. misericordia de mí. Be merciful to me. Ten Be misericordia de mí. merciful to me. Esta expresión, esta exclamación This que hace David expression, this calling out, es la evidencia is the evidence de la persecución que él of the siente prosecution that que le he's están going through, haciendo. that he feels that he's going through. Yo sé que en algún momento de su vida usted se ha sentido I perseguido. know that at some point in your life you have also Yo sé felt que en algún momento persecuted, usted ha decidido or rendirse. you've decided probably to give Pero up. David hace estas dos But exclamaciones David makes these two en una exclamations manera de desahogo. in a way that he is pouring out his Muchos nos emotions. desahogamos en el Facebook. Sometimes we pour out our emotions on Facebook Y agarramos versículos and we get para verses respaldar to back el up desahogo. what we're going through, Y empezamos la tiradera. and we begin to throw at others. Dígale que está al lado suyo. Los Tell your que neighbor, te siguen those that chase no les you, interesan prosecute you, tus problemas. don't care of your problems. Deje de estarse desahogando en Facebook. Desahógese en la presencia de Dios. Come and say it to the Lord. Desahógese en el altar. Say it to the Lord. Entonces David hace estas dos exclamaciones David makes these en una exclamations manera de desahogo. in a way that he is. Esa palabra, estas dos palabras These two words revelan la magnitud reveal the de la magnitude persecución que él está of the enfrentando. prosecution that he's Ahora facing. bien, mientras más David Now, se acercaba al cumplimiento de su propósito, now the closer that David got to the más fulfillment of his fuerte era la purpose, persecución. the stronger the persecution Mientras faced. más te acerca a lo que Dios dijo, The closer that you get to your más promise, fuerte será la the more persecución. persecution that you La will have. evidencia The evidence que estás a punto de alcanzar that you're about to reach lo que Dios dijo, what God said la persecución será is más because fuerte. the persecution will become stronger. Ahora, cuando nosotros vemos la traducción de esta palabra misericordia, When we see the translation of the word mercy, usted quizás entenderá you can probably que es la understand misma traducción que se utiliza it's the same para todas las translation palabras misericordias que se escriben en la Biblia. all the words of mercies. Pero yo entiendo But I understand que la Biblia fue escrita en hebreo, that the Bible was originally written in en Hebrew, arameo, in Aramaic, y en griego. and Greek. Entonces, cada palabra Every word tiene una diferente interpretación. has a different interpretation. Entonces yo quise saber por qué él dice, ten misericordia de mí, oh I Dios. wanted to know why he said, Ten be merciful to me, misericordia O de mí. God. Be merciful to me, O God. ¿Y por qué le ponen no me destruyas? And why did he write, do not destroy Entonces, me? la palabra que David utiliza para pedir misericordia The word that David utilizes no es to la become misma mercy, palabra que utiliza para pedir misericordia en otros it's salmos. not the same way he uses it to ask for Porque mercy in en el other hebreo Psalms. Because in Hebrew, Hay tres palabras para describir misericordia. there's three words to describe mercy. La primera es Hesed, The first word is que chesed, también significa that misericordia, also is translated to mercy, pero también but also lealtad emphasizes Amor loyalty, incondicional. unconditional love, y bondad. and kindness. Entonces, cuando nosotros usamos la palabra Hesed When we use the word chesed para referirnos a misericordia, to refer to mercy, estamos diciendo, Dios, acuérdate de tu lealtad, we're saying, God, remember your loyalty. acuérdate de tu amor Remember your incondicional, unconditional love. recuerda tu bondad. Remember your goodness.
Pero David no utiliza Gesed But en este David does versículo. not use the word chesed. La segunda palabra que en hebreo se utiliza para misericordia The second word es used in Hebrew Rahamaín. is rakamain. Y Rahamaín significa And it means compasión profunda, deep compassion, ternura entrañable, heartfelt tenderness, amor que se nace love that del comes interior. from within. David no se refiere a este tipo de David does misericordia. not refer to this type of mercy. La palabra que David utiliza en este The salmo word that he utilizes in this es psalm Hanán, is kanan. que también quiere decir That misericordia. means mercy. Pero Hanán But kanan significa means muéstrame tu gracia. show me your grace. Inclínate al necesitado. Bow down to the needy, Sin even que lo though merezca. they don't deserve it. Entonces David está diciendo, So David is saying, Hanán, Kanan, inclínate a mí incline yourself to sin me que yo lo merezca. without me needing, Porque David deserving entendía it. David understood que él no merecía that he did not que deserve Dios inclinara su that oído God will incline para his escucharlo. ears to hear him. David dice, yo no merezco David said, I don't deserve que this, Dios me preste atención. that God will pay attention to me, Yo no merezco I que don't Dios deserve me dirija su atención a for mí. that God can direct his attention to me. Dice, muéstrame tu He gracia. says, show me your grace. Ten misericordia de mí, muéstrame tu gracia. oh, merciful to me. No me destruyas, Do not destroy me, aunque no lo merezco. even though I don't deserve it. Muéstrame tu gracia, Show me your grace, aunque yo even though no lo merezca. I don't deserve it. David sabía que era el ungido. David knew that he was David anointed. sabía que estaba llamado a ser He rey. knew that he was called to be Pero David king. dice, But David says, tú no tienes un compromiso conmigo. you have a commitment with me, Es cierto que me escogiste, pero It's tú no true tienes un compromiso. that you chose me, you have a commitment with me. Pero muéstrame tu gracia. But show me your grace. Muéstrame ese favor que no merezco. Show me that favor that I don't deserve. Yo no merezco tu misericordia. I don't dice David. deserve your mercy. Yo no merezco que seas tan bueno conmigo. I don't deserve for you to be good with me. Yo no merezco que sea tantas bendiciones que tú me das. Or blessings that you give me. Si usted mira su vida, usted dice, yo no You merezco see your life, que you esta say, I mujer don't me quiera como me deserve. quiere. Yo no merezco que estos hijos me quieran como me I don't quieren. deserve my children to love me Yo the no way that they do. merezco que tener este trabajo, no lo I don't merezco. deserve this job. I don't deserve it. Porque si usted se mira realmente cómo es, If you see how you really usted se are, da cuenta que no merecemos todo lo que tenemos. we say that we don't deserve Pero what we David dice, have. yo no merezco I don't deserve que yo haya gracia delante de that I ti, find Dios. grace in you, God. Porque como hombre de Dios, Because as a man of tiene que God, saber cómo vamos a pedir we need to know how we're en going to ask diferentes ocasiones. in different occasions. Hay gente que viene y le exige a Dios, People that come and they no dame, insist to God, ya. give me now. David dice, no, David says, no, yo no merezco. I don't deserve. Yo no merezco que seas mi protector. I don't deserve for you to be my protector, Pero ten misericordia de mí. but be merciful to me. Guárdame. David sabía Preserve me. que él no necesitaba el favor. He knew that he didn't David deserve sabía favor. que él He knew dependía de Dios. he depended on God, Pero que Dios no estaba comprometido that he was a committed cuidarlo. to take care of him. David sabía que quien lo busca era un endemoniado. David knew that the one that would chase him was Él estaba was seguro possessed. que quien lo está buscando es un He endemoniado. was sure that the one that was chasing him was possessed, Pero él sabía que el favor de Dios él no lo but merecía. he knew that he did not deserve his favor. Esto nos enseña que en este camino, This teaches us that in this por path, más cosas que nosotros no hagamos para la matter obra, what we do for the church, no merecemos lo que Dios hace we por do not nosotros. deserve what God does. No, porque mire mi récord. No, look at my record. Mire, yo estoy aquí. I'm here. Entre más Dios te use, entre más more cosas hagas para that Dios, God no uses merecemos lo que Dios nos da. We don't deserve what No God merecemos los does. puestos que Dios nos We pone. don't deserve the positions that He places us on. Si Dios nos libró fue por su If He misericordia, freed us because if He por freed us su because favor of His no mercy, merecido. because His non-favored Si estamos mercy aquí if we're es por su here, favor no merecido. is for His unfavored mercy. Estamos aquí We're here porque Él decidió amar. because He decided to love Pero ¿qué us. hemos hecho nosotros para Dios? What have we done for God?
¿Qué mérito hemos hecho para estar en el lugar que estamos? What merit have we done to be in the place that we are? No, porque soy más santo que aquel. No, I'm more holy than him. ¿Qué mérito hemos hecho? What merit have we done? Pregúntese, ¿qué mérito hemos hecho para Ask tener el yourself, favor de Dios? what merit have we done to receive his mercy? Que estamos aquí porque a Él le plació amarnos. We are here because he's pleased to love us. Pero hay hombres que saben cómo orar para que el cielo descienda. But there's men that know how to pray, how to move David heaven. dice, And David says, aquí está el que mató a Goliat. David no dice here's eso. the one that killed Goliath. He does not Aquí say no that. está el que mató a Goliat y libró a tu pueblo. Or the one that said, I killed Goliath and delivered your Aquí people. está el que mató a los filisteos que Here's seguían a tu pueblo. The one that killed the enemies of your people. Recuerda lo que he hecho por tu obra. Remember what I've done for your church. Recuerda Remember cómo yo conduje a la multitud a la casa de I Dios. conducted to the people to the house of the Mira, Lord. David no dice eso. He does not say that. David no dice, mira lo que estoy pasando He por does not culpa de un say, endemoniado que me sigue. I'm going through because of Y the yo one te that's soy been fiel. possessed. David no dice eso. He does not say that. David no dice, mira que ahora estoy en una He cueva. did not say, look, I'm in a cave. Hay gente que piensa que todo lo que le pasa People that think that everything that they go through, es culpa de Dios. it's God's fault. David no dice eso. He does not say that. David lo que dice es, What he ten says is, misericordia, be que yo pueda hallar gracia merciful delante de to ti, you and let me find grace que yo before pueda you, hallar favor, that I can find favor, aunque no even lo though merezca, I don't deserve it. aunque no lo merezca. Even though I don't deserve it. Por eso dice Juan, Look, John, es necesario que él crezca it's necessary for him y to, que yo mengue. and for him to be rise and me to humble En myself. otras palabras, In other words, en este camino in this path, el orgullo no tiene lugar, pride does not have a place, porque el orgullo es del diablo. because pride Usted tiene que comes from the entender devil. You need to understand, que todo aquel que exige a Dios all those that es porque insist hay orgullo en su corazón. God is because they have pride in their Dios heart. conoce lo que usted necesita. He knows what you need. Cuando usted viene con un corazón contrito When y you humillado, come with a humble dice, heart, Señor, te necesito. He says, and you say, Lord, I need you. Si es tu voluntad, If it's your will, si a ti te place if you are sanarme, Dios, pleased to heal me, puedes sanarme. you can Si a heal ti me. te place bendecirme, pleased to bless me me, puedes You bendecir. can bless me. Yo sé que no lo merezco, I know that I Señor, don't deserve pero it, si Lord. a ti te But place, if you're lo puedes pleased, hacer. you can do it. Usted tiene que entender esto. You need to understand this. Lo que dice Job en capítulo 5, versículo 7. Job 5:7 says, Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. but as sparks fly upward, so man is born to trouble. ¿Ahorita entiende por qué tanta aflicción? Now you understand why so much affliction? Lo que está diciendo es, What it's saying is, entiende que en este camino understand that in this las path, aflicciones son parte del camino. afflictions are part of the path. En Juan 16:33 Jesús dice, John 16:33 estas says, cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. these things I have spoken to you, that in me you may have peace, that in the world you may have tribulation, but believe I have overcome the world. Lo que está diciendo es, entiendan que están en una posición de You need to understand that your aflicción. position of affliction. Cuando tú entiendes que estás en una posición de aflicción, When you understand that you're in a position of tú no affliction, exiges, you don't, tú ruegas. you beg. You don't insist, you beg. Usted viene al altar You come to the altar, humillado. humbled. Señor, te necesito. Lord, I need you. Usted no viene con prepotencia. You don't come with pride. Aquí estoy. I'm ¿Me here. vas a dar o no me vas a Are dar? you going to give me yes or no? Lo quiero ya. I want it now. Usted viene. You come, Señor, Lord, si a ti te place, if you're pleased, if it's in your will, me puedes bendecir. can you bless me? Muchas veces llegamos a pensar Many times we think que por los años que tenemos en el because Evangelio, of the years that we have por in the las gospel, posiciones que hemos or ocupado, positions that we've occupied, podemos exigirle a Dios. we can insist. A Dios no se le exige, a Dios se le ruega. We beg God. Jesús, Jesus, si es tu voluntad. if it's your will, Jesús, Jesus, si es, he says, pero if que no se it's haga lo que your yo will, quiero. but let it not be done what I want. Si es tu voluntad, If it's your will, si es
tu voluntad. if it's your will. Mire que dice el Salmo 86:1. Psalms 86:1. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo, que en ti confía. Bow down your ear, O Lord, hear me, for I am poor and needy. Preserve my life, for I am holy. You are my God. Save your servant who trusts in you. Ten misericordia de mí, oh Jehová, Be merciful, O Lord, porque a ti clamo todo el for día. I cry to you all day long. Cuando yo leo esto, When I read this, yo puedo entender I can understand que a Dios that God, se viene con humildad. you come before God humbled. A Dios se le pide con humildad. You ask God humble when you're humble. El único que exige en la congregación. The only one Es that el fariseo. requires you is the Pharisee. Mire que dice Lucas 18, Luke 18, 18:9. Luke 18:9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también estas palabras. 2 hombres subieron al templo. ¿A qué? A platicar. Los 2 oraban. They both prayed. Uno era fariseo y el otro publicano. Also, he spoke to his parables to someone who trusted in themselves that were righteous and despised others. 2 men went up to the temple to pray, one Pharisee and the other a tax collector. El fariseo, The Pharisee puesto en pie, stood oraba consigo mismo de esta manera: and prayed thus to himself, saying, Dios, God, te doy gracias I thank you porque no soy como los otros hombres, that I am not like the other men, ladrones, extortioners, injustos, unjust, adúlteros, adulterers, ni aún como este or publicano. even as this tax collector. Ayuno 2 veces a la I semana. fast twice a week. Doy diezmo I de give todo lo que tithes gano. of everything that I possess. Le doy permiso. Dígale quedito al que está. Tell your neighbor quietly, Deja de ser fariseo. stop being a Pharisee. Dígale. Tell your neighbor, Deja de ser fariseo. stop Dígale. being a Pharisee. Humillemos delante de la presencia de Dios. Let's humble ourselves before the presence of God, No, porque es que yo los ayuno. because I fast. Fariseo. Pharisee. Humillémonos delante de Dios. Let's humble ourselves before the Que el presence of God. exaltado sea Él. Let Him be exalted. Que el conocido sea The one Él. that is known be Que el Him. grande sea The Él. great I am be Que Him. el que se lleva toda la gloria sea Who Él. takes all honor be Que el que Him. se lleva todos los aplausos All the sea Él. applauses be led to Him. Por eso, yo no entiendo. I don't understand. Si el aplauso es para mí, If the applause is está for bien. you, ¿Qué hizo usted por ello? what did you do for them? Yo le aplaudo a Dios. I applaud God. ¿Por qué tengo que aplaudirle a usted? Why should I applaud you? Elevando su ego, mira cuando yo subo Elevating como your aplauden. ego. Look when I go up, how No, everybody la applauds. gloria y la honra es para Dios. God's La honor and glory alabanza to es Him. para Praise Dios. is for Él God. se merece todo el He poder, deserves toda all la power, honra, all toda la honor, gloria. all glory. Él. It's Him. Ahora, David llega a esta cueva David gets to this cave porque no tenía otro lugar. because he didn't have another place. Quien lo sigue a él es la máxima autoridad Who de Israel. chases him is the O maximum sea, authority of donde Israel. David se metiera, Where Saúl lo hallaba para David matarlo. would go, Saul would be able to find him. Entonces, David se mete a esta cueva David gets in this cave. porque no tiene otro lugar He does donde llegar. not have any other place to get there. Esa cueva estaba llena de animales. That cave was full of animals. Esa cueva estaba llena de humedad. Is full of humidity. En esa cueva no ventilaba el aire como ventila There aquí. was no ventilation, air ventilation like here. La humedad que se respiraba en esa cueva. The humidity that was in that cave. Y David no le queda otra David had no que choice meterse but a to esa go cueva. in that cave.
Ahora bien, So now, David viene David comes de estar en el palacio. from being in the palace. David estaba en el palacio, del David palacio was a in la the cueva. palace, from the palace to the cave. Pero dentro de la cueva, But in the cave, David no dice, David does not say, por creerte a ti, Dios. for believing in you, God. David no le echa la culpa. He does not blame A Dios. God. En cambio, vemos muchos. But Que in nos shame pasa algo for many of negativo. us that something negative happens to us. ¿Por qué no va a la iglesia? No, es Why que don't me you go to pasó algo church? ahí, ya no voy. No, because something happened and I don't Le go. echamos la culpa a Dios como We que Dios es el culpable de lo que nos blame pasa. God like if God is at fault. David no le echa la culpa a Dios. David does not blame God. Y otros somos más cara dura todavía. Others have a hard face. Que decimos que estábamos mejor en el mundo que ahora que estamos And en we Dios. say we're better in the world than we are in God. ¿Usted ha escuchado gente? Have you heard people that say? No, porque cuando yo era mundano, a mí me iba mejor I que was in ahora. the world, I was in better times than now that ¿Cómo I'm a usted va a Christian. entender que va a estar mejor con el diablo que con Dios? How do you think that you're going to be better with the devil than with God? Hay que ser cara dura, de verdad. You have to be hard-faced to say that. No, porque yo ahora que le sirvo tengo más problemas. Now Pero that I antes serve, I todo have me more iba mejor. problems. But when I wasn't in the church, I had less problems. Usted tiene que saber, la mayor bendición del ser humano You need to know that the es greatest que le blessing of pueda human beings servir a un Dios is that todopoderoso. they could serve the Almighty La God. mayor bendición The que usted greatest puede blessing tener es servirle is to serve a Him, un Dios to todopoderoso. serve an Almighty God. No importa That does not lo que matter usted esté viviendo. what you're going through. El mayor privilegio The greatest es que privilege Dios, is that God, teniendo millones de ángeles, having millions me of tome en angels, cuenta a mí can count para on que me yo le pueda so servir. that I can serve Him. O sea, somos We are privilegiados. privileged. David nunca dijo, estoy sufriendo por tu He causa. does not say I'm suffering because of your cause. David dice, ten misericordia. He says, be O merciful to me. Lo que David está diciendo, Hanán, Hanán. He's saying, No lo Hanan, merezco, Hanan, pero I don't ten deserve it, misericordia. but have mercy upon me. Ten misericordia. Have mercy on me. Y esto es profundo. And this is deep. David está en la cueva. David is in the cave, Y David mira la cueva y dice, and David sees a cave. en ti, In you, en ti, in you, en ti ha confiado mi in you, alma. my soul has trusted. En ti ha confiado mi In alma. you, my soul has David está trusted. diciendo, no importa lo que yo He estoy says, viviendo, it does not matter no what I'm going importa through. la crisis, It doesn't no matter the importa crisis. si me esté persiguiendo, Doesn't matter who's persecuting me. no importa lo que estoy Doesn't matter enfrentando what I'm facing en este momento, in this moment. en ti In ha you, confiado my mi soul alma. has trusted. Cuando David dijo estas palabras, When David said these las words, tinieblas se estremecieron. darkness. Cuando David dijo estas palabras, When he said el this mundo de las tinieblas se The retrocedió world of the y se darkness estremeció. Porque David dice, no importa lo que yo esté viviendo, David says, it doesn't matter what I'm going en ti through. In you, confía my soul mi alma. has trusted. A usted se le olvidó que el diablo sabe Did you forget that the devil knows lo que es el versículo que usted sabe. the verse that you El diablo know? sabe más la Biblia que usted He y yo. knows the Bible more than you El and diablo I. sabe He knows lo que dice el Salmo 125. Psalms Los que 125 confían says, en Jehová those who son are como trust el in the monte Lord de are Sión, like the Mount of que no Zion, se mueven, who sino cannot be que moved, permanecen para but will siempre. remain forever. El diablo sabe The devil knows que cuando usted se le revela este versículo, that when this verse is él tiene que revealed, retroceder. he needs to leave. El diablo sabe The devil lo knows que dice el Salmo what 25:1. Psalms 25:1 A says. ti, oh Jehová, levantaré mi alma. you, Lord, I lift my Dios soul. mío, en ti confío. Oh my God, in you I trust. A usted se le olvidó You que él forgot sabe lo que dijo Habacuc. that he knows what Habakkuk El justo says. por la fe vivirá. The righteous will live by faith. El diablo, usted se le olvidó The que el devil diablo forgot sabe that the devil que knows Dios libró a los 3 jóvenes hebreos that he del freed the horno 3 de young men fuego. from the oven of fire. El diablo sabe The devil knows que no se te olvide el récord de Dios. do not forget God's Que no se te record. olvide el récord de Do Dios. not forget God's record. Que no se te olvide que Él fue fiel el not año forget that He pasado. was faithful Fue last fiel al year. final del año. He is faithful at Que the no end of se the te year. olvide lo que Dios ha hecho por tu vida not forget y por los what tuyos. He's done for your life Que and no your se te family. Do olvide not forget el récord de Dios. God's record. El diablo sabe la palabra. The devil knows the word. Cuando se presentó a Jesús, ¿con qué se When he presentó? presented it before Jesus, what did Con he la say? palabra. With the word.
Pero como él sabía la palabra, But since he knew the word of Jesús God, también le habló la palabra. Jesus also spoke the word Entonces of que no God. se te olvide el récord de Dios. Do not forget God's Declara la record. palabra Declare en the las word. habitaciones de tu casa. There's blessing in your house. Declara la palabra Declare the donde word. tú te muevas. Declara la Where you palabra. move, declare the word. Declara la palabra. Declare the word. Hay muchos que somos buenos para hablar de los Many demás. that are good to speak of other people. Declara la palabra. Declare the word of God. Cuando entras al cuarto, declara la palabra. When others say something, declare the word of En el God. cuarto de tus hijos, declara la In the palabra. room of your children, declare the Estás word of en la God. cocina, declara la You're in the palabra. kitchen, declare the word of Estás God. en la sala, declara You're la in the living room, palabra. declare the word of Sales God. al patio, Go declara to la the backyard, palabra. declare the word of Donde God. tú te vayas, Where declara you la go, palabra. declare the word of Estás God. en el carro, declara la You're in the palabra. car, declare the word. David estaba en la cueva, David was in the cave, pero declaró la palabra. but he declared the word of God. David caminaba en la cueva. David walked in the cave. En ti In you, confía mi alma. oh Lord, my soul trusts. En ti In you, confía mi alma. my soul trusts. Estoy viviendo en la cueva, I'm living in the cave, pero en ti but in you, confía mi my alma. soul trusts. David entendió He que understood el Dios que lo cuidó del oso y de los God leones that took care of the también lo lions, podía cuidar en aquella he would cueva. also take care of them in En the otras cave. palabras, no importa el lugar donde vayas, In other words, it does not matter where you tú go. sigue confiando Stay lo que believing Dios te prometió. what God has promised. David está diciendo, David el is saying, hecho que esté hoy en esta The cueva fact that I'm in this cave no va a alterar will not lo que alterate yo creo de what Dios. I believe of El God. hecho que esté en la cueva The fact that I'm in this no va a cave, alterar it will not lo que Dios alterate dijo de mi what vida. God said over my El life. hecho que esté viviendo The fact that I'm no living, lo que Dios dijo, no what God va a said, alterar will not lo que alterate Dios me prometió. what God promised. El hecho que yo lo que esté The viviendo fact that no I'm va in a this cambiar will not change el Dios que yo creo. the God that I believe in. Es cierto. It's true. Tengo hielo arriba y agua helada I have debajo en la nevera. ice in the top Pero and yo water en at the ti bottom. confío, Dios. But I believe in you, O God. Es cierto que esta tortilla me la voy a comer sin nada. It's true that I will Pero eat no this va a without- determinar lo que yo he creído en But ti. I will not determine what I believed in you. Estoy enfermo, I am pero yo sick, sigo creyendo but I am lo still que tú believing dijiste what de you mí. said over Estoy me. en problemas I financieros, have financial pero yo sigo problems, creyendo but I que still tú eres believe mi proveedor. that you're my provider. Es cierto, It's estoy true. enfermo, I am pero tú sick, dijiste but you que said eres mi sanador. that you're my healer. Tengo problemas en la familia. I have family pero tú problems, dijiste but you que said mis hijos that my están en tus children manos. are in your hands. Este pan me lo voy a comer vacío. This bread I will eat it Pero alone, en ti confía mi alma. but in you my soul trusts. No tengo nada que darle a mis hijos. I don't have anything to give my Pero en children, ti confía but mi in alma. you my soul No trusts. tengo para la renta. I don't have pero for en my ti rent, confía mi alma. but my soul trusts in you. Estoy sin documentos. I am pero without en ti documents, confía mi but in alma. you my soul trusts. No tengo nada para mis hijos. I don't have anything pero for my en ti children, confía mi but my alma. soul trusts Voy in a you. alabarle, voy I a will alabarle. praise him. I will worship him. En ti confía mi alma. In you my soul trusts. Habacuc dice, aunque la higuera no florezca, Go, will not ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de su majada y no hayan vaca en los corrales. Though the fig trees and not bud, and there are no grapes in the vines, though the olive crop fails, and the fields produce no food, though there are no sheep in the pen, and no cattle in the stalls, Habacuc dice con todo, he says, with everything, con todo, con todo, everything, con todo. with everything. Yo sé que no hay nada y lo único que me queda I know that es there's una nothing, alabanza. but everything I have is a Pero praise, esa alabanza, but that worship, oh, lo único que tengo es una alabanza. the only thing that I have is praise. Yo con todo, With everything, yo me alegraré I will en Jehová, rejoice, y me gozaré and I will en be el joyful Dios de mi in salvación. the God of my Jehová salvation. el Señor es mi fortaleza. The sovereign Lord is my El strength. cual hace mis pies como de He makes my sierva, feet of a y en deer las alturas and enables me me hace on the heights. andar. David no estaba en un resort. David was not in a resort. David no estaba en el mejor hotel. David was not in the best hotel. David estaba en una cueva. He was in a cave. David estaba en una cueva. David was in a cave. Después que el pueblo gritaba, After the people shouted, Saúl mató a 1000 y David a Saul 10,000. slain thousands and David of his 10,000. Después de pertenecer After being a part a la familia real, of the royal family,
después de dormir en las mejores habitaciones after del sleeping in the palacio, best rooms in the palace, después de estar casado con la hija del after rey, being married to the king's daughter, después de sentarse a la mesa or del sitting rey, next to the king's después de table, ponerse vestiduras reales, or dress ahora in está garments, en una now he's in a cueva. cave. Ahora está Now he's in en a cave, huyendo fleeing para que no lo maten. for him to not be killed. David estaba en la crisis. David was in crisis. En ti In you, confía my soul mi alma. trusts. En ti confía In you, mi alma. my soul trusts. En ti confía In you, mi alma. my soul trusts. Es como David era poeta, And since David was a poet, David era músico, he was also a musician. David era salmista. David was a psalmist. David dice, ¿cómo explico? He says, how do I explain? ¿Cómo hago para no decirle How do I do chismosos for me not to say that you're a a gossiper esta bola de to chismosos? this group of gossipers? ¿Cómo hago para que se escuche bien? How do I do for it to sound good? ¿Cómo hago? How do I do ¿Cómo hago para decir? to say ¿Cómo hago para or expresarme? to express myself? Voy al verso 4 y me regreso al 1 I go después. to verse 4 and then 1. Dice David, David says, 57:4. 57:4. Mi vida My life está is entre leones. between lions. Estoy echado entre los hijos de los hombres que vomitan llamas. Among Sus them dientes son lanzas whose teeth saetas. are spears and arrows, y su lengua and their tongue espada a sharp aguda. sword. Estoy en medio I'm in the middle de gente que desea verme muerto. of people that desire for me to be dead. Estoy en medio de gente I'm que in the le middle of the molesta lo que people yo that are soy. bothered by who I am. Estoy en medio de gente que In the middle of desea people devorarme. that they Estoy en medio de gente amongst people que me saluda y me hace la cara, pero por detrás that they son greet unos me leones que and face quieren me, comerme. but behind me they're lions that want to Yo eat me. sé, yo sé, dice David. I know, Yo David sé says. lo que tú hablas de mí, I yo know when you sé. speak of me, I Yo know. sé que tú me comes cuando te sientas I a la know mesa, that you yo eat when you're at your sé. table, I know. Yo sé. I know. Yo sé que cuando hablas de mí I know that when you y de speak mi of me familia, and lo my que sale de family, tu boca son llamas. What comes out of your mouth is flames. I know. Yo sé, pero en Jehová confía mi alma. But in the Lord my soul trusts. Yo sé que cuando te refieres a mí o a I mis know hijos, that when you refer to me and my tus children palabras son your como words espada aguda are like swords que penetra hasta los that tuétanos. penetrate to the bones. Yo entiendo. I know. David dice, yo entiendo que mi guerra David says that my es war una guerra is a war de palabras. of words. Y no hay nada más terrible que And estar there's en una guerra de nothing palabras. more terrible to be in a war of Mire, words. aquella dijo That one que said a ella le dijeron that they told her que vino alguien y le contó. that someone came and told Pero no le her, voy a decir quién le dijo. but I will not tell you who Porque said si it. le digo, Because if I tell entonces you, el problema es conmigo. then the problem is Pero with lo me. que dijeron But what they fue que said aquel dijo. was that one said. ¿Ha estado ahí? Have you been there? Así estaba David. That's how David was. Así estaba David. That's how David was. En una guerra In a war de palabras. of words. ¿Y ya viste la tiradera? Did you see what they Es were por throwing mí. at each other? It's for me. It's because of me. Cuando usted agarra esa tiradera, When you are in the lee middle el of that, 57:4 read y usted se va a 57:4, dar cuenta de qué lado está. and you will see what side you're on. David, te quieren matar. David, they want to kill you. Te lo mereces, David. You deserve it, David. Juana, te mereces lo que te está You pasando. deserve what you're going through. Te mereces. You deserve Hay it. gente que viene y dice, sí, se lo merece. People that say, yes, Si you supiera deserve lo que it. yo sé, If they were y to viste know cómo what la I know, pusieron, and y look how viste they put dónde, it. si el pastor supiera If lo the que yo sé. pastor knew what I know. Hay gente que está viendo todas tus debilidades. People that are seeing all your Hay gente weaknesses. que está esperando el día que People tú that are caigas para waiting celebrar. for you to fail so that they can Hay gente celebrate. que está, mire, tienen los cohetes listos They have the fireworks ready
Para el día que tú caigas, The day that celebrar y you decir, fail, yo celebrate. sabía que iba a And they would say, caer. I knew Yo that he would sabía fall. que esta farsa le iba a durar I poco. knew that there Yo would be last little. sabía. I knew. David dice, David yo sé says, que lo que me rodea son leones. you know that what surrounds me are lions. Me quieren matar, They want to kill me me. quieren herir. They want to. Yo sé. I know. Pero David dice, But David says, aunque yo sé, even though I know, se equivocaron conmigo. they're wrong. Yo les tengo noticias. I have news for you. Ustedes hablen lo que quieran. You speak what you want. Mi alma, My soul, el centro de mis emociones. El centro de mis the emociones. center of my emotions, Mi alma my soul, confía en el trust Dios in the Todopoderoso. Almighty Por tanto, God. That's lo why que tú digas what you say, no me hace nada, do not porque mi do anything, alma because my soul confía trusts en lo que el in Padre dijo what de the mí. Father said of me. Eso es madurez. That is being mature. Diga lo que quiera. Say what you want. Yo hago I do, y creo and I believe lo que él dijo. what He said. Tus pecados Your sins son borrados. are erased. Yo creo lo que él dijo. I believe what He said. Yo creo lo que él dijo. I believe what He said. Usted tiene que estar preparado You need to be prepared porque hay leones. because there's lions. Dice que el diablo anda como león. The devil is like lion. Pero el diablo usa gente He uses de people, Satanás agents of Satan, que se disfrazan de that evangélicos, they have de costumes of aleluyas Christians, pentecostales, of Pentecostal y hablan Christians, lengua that they speak tongue para querer devorárselo. to devour you. Usted tiene que saber eso. You need to know that. Pero cuando vengan con él, But when they usted come, declare la palabra. you declare the word of God. Usted declare la You palabra. declare the word of God. La gente vendrá con palabras hechizadas People will come with que witchcrafted son words espadas that are swords para robarte la to paz, steal your peace, robarte el gozo steal the y joy, robarte todo. and steal everything. Pero diga, And say, pero yo en Jehová but I have trust. he My soul trusts confiado. in the Lord. Pero yo en Jehová But I have trusted in confiado. the Lord. David estaba en la cueva, David was in the cave, Saúl en el palacio, Saul in the palace, pero ya Dios había determinado. but he had already Y determined. aunque la corona la tenía Saúl, Even though the crown was le in Saul's pertenecía a head, David. but it belonged to David. Así que esta mañana So this morning, que se prepare FedEx, FedEx be prepared, que se prepare UPS, UPS be prepared, que se preparen todos los que hacen all those encomiendas, that do courier que se work, preparen todos los que hacen delivery, all those that do deliveries, porque lo que Dios determinó de tu casa va a because what llegar. God determined over your house will come. No importa lo que estés pasando en Doesn't este matter what you're momento, going through in this moment. lo que Dios determinó What de tu God casa determined of va your house a llegar will come. en medio de los que vomitan In the middle of llamas, those that throw up en medio de los que flames, te quieren comer, that they want to eat you, en medio de los que hablan de ti. that speak of you. Por eso el Salmo 23 That's why dice, Psalms 23 says, adereza mesa "You will place delante tables de mis before angustiadores my- en presencia. in Está presence. diciendo, no te lo voy a quitar, I will not lo take voy it a away. dejar para que sean testigos To be que witnesses mi mirada está puesta that sobre my ti. eyes are placed Ellos on van you. a ver y van a They will decir, see and say, verdaderamente truly, es un hijo de Dios. He's a child of God. Dios le dijo a Moisés God told Moses, Dile a Aarón tell Aaron, que prepare un aceite let an oil be prepared de extra unción, of the anointing, de mayor unción, of greater anointing, y todo lo que toque and everything that he touches será santificado. will be David sanctified. fue ungido con aceite. He was anointed with A ti oil, te ungió Dios. anointed by O sea, God. lo que Dios depositó sobre ti, no What hay God deposited diablo over you, there's no devil que te quite. that can take it away. No hay diablo, no hay diablo. There's no devil. No hay diablo que te quite. There's no devil. Estoy aquí para decirte en esta mañana, ponte de pie. Please stand up. Estoy para decirte en esta mañana, I come to tell you this morning, nunca entrarás a una crisis you will never go into tú crisis solo. alone. Nunca. Never. Pregúntele a Daniel, Ask Daniel,
Nunca never entrarás a una crisis tú solo. enter a crisis alone. Si no, pregúntele a Daniel. Ask Daniel. Nunca, 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 nunca Never. entrarás. You will never go in. Nunca. Never. Dice la Biblia que el rey se acercó al foso de los leones y le dijo: Daniel, Came to the cave of lions. He said, Daniel, Daniel. Daniel. Y el versículo 22 dice: mi Dios envió a su ángel, My God el sent cual an cerró la angel, boca de los which he leones closed the mouth of the lions, para que no me hiciesen. so that they would not do. Mi Dios My Lord envió a su ángel. sent his angel. Yo veo a muchos I see many que van a querer hablar that would want to y speak, el ángel, mi Dios my Lord envió a su ángel, sent his angel, el cual in which cerró la boca de los closed que, the mouth leones, of the lions, para que no me hiciesen so that they daño, would not harm me. porque ante él Because before him, fui hallado I was Inocente. found innocent. y aún delante de ti, oh rey, And even before you, O no Lord, he hecho nada malo. I have not done anything wrong. Daniel dice: fui hallado Daniel said, inocente I was found delante innocent de before Dios. God. Entonces el rey So the king, en gran manera in a great way, se alegró en gran manera a causa de él y rejoiced mandó a sacar a Daniel del foso. and went to go take Y Daniel from sacando a the Daniel pit. del foso, And after taking him out of the den, ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en because Dios. he had trusted in the Lord. Lo que tenía Daniel y David en común, What David and Daniel had in Los common dos was that they both pusieron su put confianza. their confidence or their trust in God. Los dos. Both of them. En esta mañana This morning, pongamos nuestra confianza en él. let's put our trust in the Lord. Me gusta el Salmo 42. I like Psalms 42. Si usted siente que está en un momento de crisis, If you feel like you're in the time of Venga al crisis, altar. come to the altar. ya nos vamos. We're already leaving, Pero yo siento que usted tiene que decirle hoy a él: but I feel like you need to tell him, llamé a los hombres y no me respondieron. I called them and they did not En ti respond. confiamos.